Pablo y su formación a apóstol por la divinidad. Pablo, conocido inicialmente como Saulo, experimentó una de las conversiones más radicales y transformadoras registradas en la Biblia. A partir de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo atravesó un extenso proceso de formación y preparación antes de asumir plenamente su ministerio como apóstol. Esta preparación incluyó periodos de aislamiento, revelaciones divinas y visiones que lo prepararon para la gran tarea que tenía por delante, predicar el Evangelio a los gentiles. El encuentro en el camino a Damasco. El punto de inflexión en la vida de Pablo ocurrió cuando, como ferviente perseguidor de los cristianos, se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a los seguidores de Jesús. En ese viaje, una luz brillante lo envolvió y lo derribó al suelo. Jesús mismo le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Ciego por la experiencia, fue llevado a Damasco, donde permaneció 3 días sin ver ni comer, en un estado de profunda reflexión y oración. Dios le habló a un discípulo llamado Ananías, quien fue a orar por Saulo. Cuando Ananías oró, Saulo recuperó la vista, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús es el Hijo de Dios, sorprendiendo a todos los que conocían su reputación de perseguidor. Su retiro en Arabia y regreso a Damasco, durante 3 años. Tras su conversión, Pablo no buscó de inmediato la compañía de los apóstoles en Jerusalén. En su carta a los Gálatas, Pablo menciona que se retiró a Arabia durante un periodo de 3 años, Gálatas 1, 17-18. Aunque no hay muchos detalles sobre lo que ocurrió en Arabia, se cree que fue un tiempo de reflexión y formación personal en el Evangelio. Fue en este periodo cuando Pablo recibió profundas revelaciones de Cristo, afirmando que su conocimiento no venía de los hombres, sino directamente de Dios. Después de estos 3 años, Pablo regresó a Damasco, donde continuó predicando y creciendo en su entendimiento del Evangelio. Primera visión en Jerusalén y exilio en Tarso. Después de su estancia en Damasco y Arabia, Pablo viajó a Jerusalén, 3 años después de su conversión, Gálatas 1:18. Allí se reunió con Pedro y Santiago, pero su presencia causó inquietud entre los creyentes, quienes aún desconfiaban de su cambio. Fue Bernabé quien lo presentó a los apóstoles, dando testimonio de su conversión y fervor predicando a Cristo. Mientras Pablo estaba en Jerusalén, tuvo una visión en la que el Señor le ordenó salir rápidamente de la ciudad porque los judíos no aceptarían su testimonio. Jesús le reveló que su misión principal sería hacia los gentiles, Hechos 22, 17-21. Siguiendo esta instrucción, los hermanos en la fe enviaron a Pablo a Tarso, su ciudad natal. Pablo permaneció en Tarso durante un largo periodo, que algunos estudiosos estiman entre 6 y 10 años. Este tiempo fue crucial en su preparación. Aunque la Biblia no detalla ampliamente este periodo, se cree que Pablo continuó predicando y profundizando en su relación con Cristo. La visión del tercer cielo. Uno de los eventos más misteriosos y significativos de la vida de Pablo ocurrió durante este periodo. En 2 Corintios 12, 2-4, Pablo relata una experiencia extraordinaria que ocurrió hace 14 años. Aunque Pablo habla en tercera persona, los estudiosos creen que él fue el protagonista de esta experiencia. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso, donde escuchó palabras que no le era permitido repetir. Esta experiencia celestial fue una de las muchas visiones y revelaciones que marcaron su vida y lo prepararon para su misión apostólica. Sin embargo, para que no se exaltara demasiado por la grandeza de estas revelaciones, Pablo recibió lo que él llamó un aguijón en la carne, una aflicción que lo mantuvo humilde y dependiente de la gracia de Dios, 2 Corintios 12, 7-9. Llamado en Antioquía y comienzo de su ministerio apostólico. El siguiente capítulo en la vida de Pablo comenzó cuando Bernabé lo buscó en Tarso y lo llevó a Antioquía, Hechos 11, 25-26. En Antioquía, Pablo comenzó a predicar activamente entre los gentiles, y fue en esta ciudad donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Aquí, el Espíritu Santo habló a la iglesia y apartó a Pablo y Bernabé para la obra misionera, Hechos 13:2, marcando el inicio de su primer viaje misionero. Conclusión, un proceso de formación divina. El viaje de Pablo desde su conversión en Damasco hasta su primer viaje misionero fue un proceso extenso de preparación. Incluyó momentos de aislamiento, visiones celestiales y un tiempo prolongado de espera y maduración en Tarso.
A través de todo esto, Dios fue formando a Pablo como el apóstol clave para llevar el Evangelio a los gentiles, y su testimonio sigue siendo un ejemplo de cómo Dios puede transformar a cualquier persona y usarla para cumplir su propósito.